Bueno, en este video son tips para antes de comenzar en realidad, sobre todo para aquellas personas que recién comienzan a pintar al óleo. Así que bueno, pueden ver que aquí tengo una paleta de madera donde vamos a colocar los colores. Esta es una aceitera donde se coloca trementina y aceite de linaza. Y también, bueno, se pueden utilizar estas paletas blancas de melamina, pero bueno, tiene una superficie muy lisa y brillante, entonces me refleja mucho la luz. Pero lo ideal, si voy a usar un soporte blanco, es utilizar estas paletas blancas. Y aquí, bueno, estoy colocando muy poco del color. Pueden ver cuál es la forma de colocar el color en la paleta. Y lo que es muy importante es limpiar la rosca del tubo cada vez que la uso, porque si no, bueno, se va quedando material incrustado vez tras vez a medida que voy abriendo y cerrando, y cada vez se me hace más difícil taparlo. Voy a poner otro color más, y esta es la forma en que pueden ir colocando varios colores y se deja siempre el centro de la paleta o abajo para hacer las mezclas de colores. Bueno, y la hoja que estoy utilizando es un papel, es una hoja de papel especialmente que viene para el óleo. Viene en un formato de blocks de hoja, también suelto, y lo pueden comprar en las artísticas. Inclusive algunos tienen la textura, aquí lo pueden ver, incluso tienen la textura como si fuera una tela, es bastante agradable, y como es mucho más económico, es más apropiado para hacer muestras. Y aquí en la aceitera voy a colocar trementina solamente, para utilizarla para hacer la pintura mucho más diluida. Para eso se utiliza la trementina y el aceite de linaza. En este frasco lo que tengo para lavar los pinceles es trementina también, aunque muchos pintores utilizan directamente aguarrás, pero yo utilizo trementina porque no quiero que partículas de aguarrás se queden en la obra mientras voy pintando. El aguarrás lo uso al final para lavar los pinceles, cuando termino la obra. Y aquí, bueno, tengo algunos ejemplos de pinceles. Estos son sintéticos, los pueden ver por el color, uno redondo y uno de lengua de gato, de la forma de la punta. Y unos de cerdas, uno redondo pequeño, otro redondo más grande. Y lo que para mí son los más versátiles son estos planos. En este caso es un número 12 y uno 14 de cerda. Y también hay de cerda sintética, pero bueno, estos son de cerda que son muy apropiados para pintar al óleo, sobre todo cuando no diluimos mucho la pintura. Entonces, bueno, voy a colocar el pincel en la trementina para poder hacer la pintura un poquito más diluida. Entonces tomamos un poquito de trementina y arrastramos un poco del color hacia el centro de la paleta, que generalmente dejamos el centro para hacer las mezclas de colores. Y pueden ver cómo, bueno, la pintura se va haciendo mucho más líquida. Entonces ahora van a poder observar que la pintura entonces se puede llevar al soporte en diferentes niveles de grosor. En este caso, bueno, se arrastra un poquito la pintura hacia el centro, como les dije recién. Con el pincel la vamos diluyendo, y cuando hacemos esto, la pintura corre mucho más fácilmente sobre el soporte. Por eso, de esta forma, con pintura muy diluida, se hacen las primeras capas, cuando uno hace los diferentes bloques de color que va a utilizar luego en la obra. Entonces, bueno, cubre bastante el papel y rápidamente, pero es una pintura algo más transparente, sin cuerpo, y por supuesto, bueno, porque está diluida. Ahora lo que estoy haciendo con un pincel seco, no es el que utilicé recién, y sin tomar trementina, voy llevando pintura directamente al soporte, y por supuesto esta es la forma de ir pintando a medida que avanzamos la obra. Y pueden ver, bueno, no sé si se va a notar bien en el video, pero la pintura es mucho más cubritiva, pero también cuesta un poquito más aplicarla en el soporte. Y la podemos llevar todavía con más espesor, en este caso, tipo empaste. Esto se llama empaste, entonces tomo grandes cantidades
y voy depositando en el soporte sin esparcirla, e inclusive cuando la pintura tiene este grosor toma la impronta de las cerdas, queda la marca del pincel, que esto, bueno, a muchos artistas les gusta mucho. Y por ejemplo pueden ver en la obra de Vincent Van Gogh ejemplos donde se nota mucho la pincelada, la impronta del pincel, queda como una textura. Porque eso es lo bueno que tiene la pintura al óleo, que se puede colocar de muchas formas diferentes. Por eso dentro del curso les voy a contar a través de los ejemplos muchas diferentes maneras de colocar la pintura. En este caso, bueno, la estoy mezclando solamente con la trementina y el aceite de lino. Entonces por eso pueden ver que la muestra queda completamente transparente. Y ahora con la espátula lo que estoy haciendo es separar diferentes medidas de los dos colores de pintura y hago una mezcla sobre esta paleta. Entonces ahora sumerjo el pincel pero con mucho menos cantidad del medio. El medio es la trementina más el aceite de lino o linaza. También puede ser trementina solo, por supuesto. Pero pueden ver entonces que si yo coloco esta mezcla con menos cantidad de aceite, la pintura es mucho más cubritiva, pero está algo diluida. En cambio, en este caso, como les había mostrado anteriormente, estoy colocando pintura directamente con un pincel sin mojar en el medio y me va quedando la impronta del pincel como vimos antes. En este caso, la pintura colocada con espátula, cuando colocamos la pintura directamente con espátula, queda completamente un plano de pintura completamente liso si arrastramos la espátula, o podemos hacer textura, como en este caso, que es la típica forma de pintar con la espátula, que van quedando los bordes de la pincelada levantada, como si fuera en relieve, formando pequeños picos. Y colocada la pintura directamente con espátula es muy versátil porque se puede hacer muchos tipos de texturas que quedan en relieve. Cuando utilizamos en el óleo pintura con grosor se denomina empaste, en el acrílico también. En cambio, cuando utilizamos la pintura muy diluida con esencia de trementina o con mezcla de aceite de trementina de aceite de lino más trementina, se dice que la pintura está aguarrasada, que es ideal la pintura aguarrasada para los primeros estados o para comenzar una pintura al óleo, por ejemplo. Y en este caso estoy colocando pinceladas sobre pintura subyacente, entonces estoy pintando húmedo sobre húmedo. Para pintar de esa forma requiere algo de práctica, porque la pintura si no tiende a mezclarse rápidamente con la pintura subyacente y se puede empastar la pintura. Pero bueno, tiene una solución que después les voy a mencionar en el curso, cuando hagamos ejemplos de pinturas de húmedo sobre húmedo, que casi todo el curso está pintado a la prima, que es una técnica de una sola sesión, así que ahí van a poder ver bastantes ejemplos. Y bueno, después la pintura se puede mezclar también directamente sobre el soporte, como pudieron ver recién, que puedo llevar pintura sobre una pintura subyacente y con el pincel mezclarla directamente sobre el soporte, haciendo un restregado de las dos pinturas. Y ahora les voy a indicar cómo se hace un fundido simple para cuando necesitamos, por ejemplo, en la distancia, que los bordes no queden duros, sino que estén esfumados. También es útil, por ejemplo, para pintar las nubes y en general los objetos que tienen tridimensionalidad. Cuando hacemos un pasaje de la luz a la oscuridad, generalmente pintamos diferentes planos, claros, medios y oscuros. Entonces podemos hacer un esfumado entre ellos para dejar el objeto perfectamente tridimensional.
En este caso pueden ver que coloqué un color junto a otro, hice como un zigzag entre las dos uniones y luego pueden esfumarlo o mezclar el color con un pincel más suave que el de cerda, como son los sintéticos, los pinceles de pelo sintético. Entonces, por medio de pasar repetidas veces, se va unificando la unión, se sigue viendo los dos colores, pero el borde entre ellos no queda duro, sino queda mezclado, como esfumado. También, bueno, es útil que tengan en cuenta que así como les indiqué que el de cerda dejaba la impronta del pincel, los pinceles que son más suaves o bien son de pelo sintético blando, la pintura queda lisa y también sirve para borrar las marcas de los otros pinceles también. Entonces, esfuma los colores. Y en el caso de la espátula pueden ver que retiré en este caso todo el color que había puesto encima, porque este es un recurso muy importante para hacer rectificación en la pintura. Si nosotros, por ejemplo, en el óleo es del todo normal equivocarse, no hay por qué sentirse culpable de nada, porque como hicimos recién, tomamos la espátula y borramos todo llevándonos la pintura. Entonces pintamos encima y listo. Problema solucionado. También podemos hacerlo con paños, con papel de periódico también. Hay muchas formas en que podemos retirar la pintura al óleo y volver a empezar otra vez a pintar en ese lugar. Esa es la ventaja del óleo al no ser de secado rápido. Y ahora estoy colocando color con una espátula sobre una capa de pintura subyacente que colocamos recién con pincel. Entonces es otra combinación muy interesante trabajar la pintura con pincel y también a la vez con espátula. Y luego, bueno, el esgrafiado, que es como un rayado, que lo podemos hacer con elementos de metal o con la punta de los pinceles también, nos sirve para dibujo, por ejemplo. En lugar de dibujar con pintura, podemos dibujar retirando la pintura por medio del esgrafiado. Y así, bueno, faltan muchísimas técnicas, por supuesto, porque la pintura también se puede colocar en veladuras, en difuminados, en glazes, en restregados y bueno, con carga matérica. Ahora hablemos un poquito sobre cómo tomar el pincel. Si quiero tener el dominio del movimiento en la muñeca, utilizo el pincel tomándolo por la mitad aproximadamente del mango. Entonces, el dominio lo tiene la muñeca. Ahora, si lo tomo entre el índice y el pulgar, de esta forma, el pincel pasa a ser como una prolongación de mi brazo, entonces los movimientos pueden ser más largos, rectos y controlados. Pueden ver cómo podemos hacer con más facilidad una línea recta vertical, porque justamente el pincel pasa a ser como, se comporta como si fuera una extensión del brazo, de mi brazo. Y bueno, si luego lo tomo más cerca del mechón del pincel, como si fuera, por ejemplo, como utilizamos un lápiz o un marcador, entonces las pinceladas pasan a ser más cortas. Puedo trabajar con pinceladas cortas y rápidas, por ejemplo, tomando el pincel de esta forma, pero bueno, a medida que cuanto más me acerco al mechón del pincel, lo tomo en este caso muy cerca de la virola, que es la parte de metal, cuanto más cerca me sitúo del mechón, más limitado va a ser el movimiento. Entonces todas estas cosas tienen que practicar porque es muy importante. El pincel es una de las herramientas más importantes para el pintor. Y también lo puedo tomar de esta forma, desde el extremo. Entonces, bueno, los movimientos ya se hacen bastante libres, sueltos, espontáneos. Puedo hacer, esto es lo que podría llamarse una pincelada gestual, una pincelada suelta.
Entonces, recuerden practicar estas distintas formas de tomar el pincel y hay muchas otras más, por supuesto. Estas son 4 de las principales, porque depende, son recursos para el pintor. Entonces, cuanto más practiquemos y podamos tomarlo de diferentes formas, más recursos técnicos vamos a tener para aplicar la pintura. Y también porque, bueno, es muy importante, los que les mencioné, que a medida que vamos acercándonos al mechón se va limitando el movimiento también. Y una vez que termino la pintura, la forma de limpiar el pincel sería esta. Primero, sacar el exceso de la pintura con un papel, que puede ser un papel de cocina o un diario. Luego lo sumerjo en trementina o aguarrás. Si ustedes quieren utilizar aguarrás pueden perfectamente. Entonces, bueno, aquí en este caso es trementina, entonces lo sumerjo bien para retirar todo el exceso de la pintura que pueda quedar y lo seco muy bien para sacarle el resto de pintura de trementina, en este caso con un paño de algodón. Bueno, pueden ver que parece limpio, pero bueno, si quieren cuidar mejor sus pinceles y que les duren un poco más, porque recuerden que los pinceles también es como en el caso de la pintura, es mejor tener pocos de mejor calidad y no una infinidad de pinceles que no cuidemos o que no tengan suficiente calidad como para durar mucho tiempo. Y con este jabón, que es un jabón blanco de lavar la ropa, que a veces le dicen jabón de coco también, o también pueden ser jabón de aceite de oliva. Con esto van colocando el jabón, pueden pasarlo por su mano, pueden ver que si sacan el exceso de jabón que tiene todavía sale pigmento y esto es muy importante porque generalmente el pigmento tiende a situarse muy cerca de la virola y esto hace que se vayan abriendo luego los pelos del pincel, se forma como una escobilla en lugar de mantener su forma. Entonces, bueno, esto de sumergirlos en agua, de enjuagarlos y pasarles el jabón, lo hago 2 o 3 veces y luego, bueno, con la mano armo el mechón y ya lo pueden colocar en un lugar con el mechón hacia arriba, luego de secarlo muy bien para que se conserve mejor el pincel. Y ahora les voy a mostrar brevemente cómo limpiar la paleta de madera. En este caso, bueno, entonces con una espátula mezcladora voy retirando el exceso de pintura con un papel de diario, de periódico, en este caso voy limpiando la espátula y también con ese mismo papel puedo terminar de sacar todo el excedente de pintura. Este excedente de pintura que les queda también pueden utilizarlo para pintar algunos soportes, para colorear soportes para que tengan para futuros bocetos u obras inclusive. Muchos pintores hacen esto. Y aquí con un paño que voy colocándole trementina, entonces voy pasando en la paleta hasta que saco toda la pintura y vuelve a recobrar su color original. Y para realizar todo esto les recomiendo utilizar guantes. En el video yo no lo voy a hacer por cuestión estética, pero siempre para pintar al óleo utilizo estos guantes de látex que son quirúrgicos, vienen en cajas de 100 unidades generalmente, y así se pueden proteger su piel de no tocar los pigmentos de óleo y tampoco la trementina o el aguarrás para pintar la paleta, etc.